Dios, estamos en el año de la abundancia, gloria a Dios, y algo que el Señor ponía en el principio de año en mi corazón era que estuviera predicándole a usted principios que van a traer abundancia a su vida. Así que en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero enseñarle un principio que le va a traer bendición y abundancia. Busquen su Biblia, Mateo capítulo 8, versículo 5, vamos a leer un par de versículos. Mateo capítulo 8, versículo 5, cuando usted lo tenga, póngase sobre sus pies. Me dice amén, si no lo tiene todavía. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, versículo 5, dice la escritura. Cuando Jesús regresó a Capernaum, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, yo no sé si me voy a estar cerca de usted con lo que le voy a estar leyendo. Me gustó esta traducción porque es más clara de lo que le quiero hablar. Pero dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. Dijo: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo se sanará. Versículo 9 dice esta versión: lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que lo seguían y le dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Gloria a Dios, vamos a orar, ore conmigo. Gloria a Dios, presente su mente, presente su corazón delante de Dios en esta mañana. Gloria a Dios, su corazón es como un terreno y la palabra es la semilla. Así que lo que se le va a compartir en esta mañana es una semilla que necesita encontrar un terreno fértil, que esté listo para recibir la semilla de la palabra de Dios. Así que hable con Dios y dígale: Señor, yo presento mi mente, yo presento mi corazón. Yo quiero que tú siembres esa semilla y que esa semilla produzca el 100%. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, yo quiero que este 2015 sea un año de abundancia en mi vida. Así que quiero aprender, quiero recibir tu palabra, quiero conocerla y quiero ponerla en práctica. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias que nos permites reunirnos en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que a partir de este momento, en el nombre de Cristo, todo pensamiento, todo argumento contrario a la palabra se vaya cautivo a la obediencia de Cristo. Entregue su pensamiento, entregue sus preocupaciones, entregue lo que tiene que salir a hacer después de aquí y ponga su mente en lo que Dios le va a hablar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido una habilitación de tu Espíritu Santo, una guianza, mi Dios, para poder dar la palabra que sea específica en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te lo pedimos. Amén y amén. Dígale a la persona que está a tu lado: Dios te quiere enseñar algo que te va a bendecir en esta mañana. Gloria a Dios. Siéntese, póngase cómodo. Gloria a Dios. Quiero hablarle en esta mañana acerca de lo que es la autoridad. Pero antes de comenzar a hablarle del pasaje que leímos, antes de eso, ahí mismo en el capítulo 8 está sucediendo algo que llama mi atención. Y es que Jesús dice en la Biblia, en el capítulo 8 dice que él venía bajando y de repente le salió al encuentro a él un hombre que era leproso. Y entonces dice de que este hombre leproso le grita a Jesús y le dice a Jesús que lo sane. Entonces estaba leyendo un poco la historia y estaba estudiando un poco y estaba viendo cómo la enfermedad de la lepra, ahí en el principio de ese capítulo, hablando del leproso, dice que la lepra en los tiempos de Jesús era una enfermedad que tenía una triple repercusión en la vida de una persona.
¿verdad? Por ejemplo, hoy por la mañana hay algunas personas que no pudieron llegar porque están enfermas y eso, la enfermedad le afecta en la parte física. Pero en los tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad que no solamente afectaba la parte física, sino que también afectaba la parte social y afectaba la parte religiosa. Este leproso era un judío y de cierta manera era una persona que practicaba la religión. Ahora, esta enfermedad le afectaba a él no solamente su cuerpo, sino que afectaba también su vida social, cómo era su vida en la casa, le afectaba cómo era su vida en el trabajo, cómo era la vida en la calle, cómo era la vida en todo lugar, aún en la sinagoga. Y estaba viendo de que la lepra era una enfermedad que agarraba el cuerpo de la persona y se movía rápidamente por todo el cuerpo. Y dice de que era como estar viviendo uno, pero estar muriendo al mismo tiempo. Entonces, lo que hacía la sociedad en ese entonces era que agarraba a la persona que era leprosa y la sacaban de la ciudad. Había un lugar donde ponían a los leprosos afuera. Y cuando ellos caminaban por las calles, dice de que a ellos les rompían la ropa, los rapaban, le quitaban el pelo y entonces también a ellos les daban una campana y entonces ellos iban gritando por donde quiera que ellos iban que ellos eran inmundos. Entonces cuando la gente los veía venir a ellos, la gente se apartaba. La gente se hacía a un lado porque la gente tenía miedo de ser contagiada por la lepra de la persona. Dicen que las personas que eran religiosas, como sabían de que cuando alguien se contagiaba de lepra, lo que había que hacer era aislarlo, ponerlo en cuarentena y se estaba viendo a ver si se sanaba la lepra de la persona. Dice de que, gracias Eric, dice de que los que eran religiosos, dice de que donde ellos iban caminando y venía un leproso diciendo que era inmundo, agarraban piedras y lo comenzaban a agarrar a pedradas para que entonces el leproso se quitara del camino de ellos porque ellos no querían contagiarse. Dice de que legalmente un leproso no podía acercarse más de 2 metros a una persona. Era lo más que podía una persona acercarse, que una persona con lepra era lo más que se le permitía acercarse a otra persona para pedirle limosna, para pedirle dinero, para poder ayudarse en el tiempo de su enfermedad. Sin embargo, yo estaba leyendo y dice la Biblia de que este leproso se acercó tanto a Jesús que lo tocó. Mire cómo había algo diferente en Jesús de los religiosos. Los religiosos cuando miraban a alguien con lepra lo agarraban a pedradas, le huían, se le apartaban, se hacían a un lado. Sin embargo, este leproso saltó y se agarra de Jesús y le dice a Jesús: si tú quieres, sáname. Y mire la respuesta de Jesús. Dice que Jesús lo voltea a ver, mira la condición de la persona y le dice: yo quiero, sé sano. Y entonces dice que inmediatamente el leproso quedó sano. Miren lo que hace Jesús, es decir, de que, miren, no importa la condición que nosotros tenemos delante de Dios, eso es lo que nos cuesta entender a nosotros los seres humanos. Yo creo que la religión nos ha heredado a nosotros una mentalidad de que cuando nosotros tenemos algo en nuestra vida, Dios no quiere saber de nosotros. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Cuando hay algo en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, alguna actividad, una práctica que nosotros estamos haciendo que no está bien delante de Dios, nosotros podemos ir donde Dios y decirle: Señor, quítame esto. Y Dios lo va a hacer. Dios quiere que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma sea libre. Dígale al que está a su lado: Dios quiere sanarte. Pero dígale con autoridad, dígale creyendo: Dios quiere sanarte. Dios quiere sanar tu mente, Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere sanar tus labios, la manera que tú hablas, Dios la quiere sanar. Note de que la enfermedad no solamente afectaba el cuerpo, afectaba la vida social, afectaba la vida
conyugal, afectaba la vida dentro del hogar. Dios quiere sanar la vida en el hogar, Dios quiere sanar la casa, el matrimonio. Dice que afectaba la vida social. Dios quiere sanar las relaciones que nosotros tenemos con la gente allá afuera. Dios quiere. Ahora, hay algo que me llama la atención en ese pasaje que le estaba hablando, y es necesario que yo le hable de esto para poder entrar al tema, porque dice de que después que lo sanó, dice que Jesús le dice al leproso: ve y muéstrate al sacerdote y presenta una ofrenda. Hay unos que están diciendo: ya va a pedir la ofrenda el pastor. No le voy a pedir más ofrenda, no se preocupe. Gloria a Dios. Ahora, si usted quiere dar más, dele al Señor que lo va a bendecir. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? Jesús le dice al leproso: ve y preséntate al sacerdote. Note esto. Jesús era un hombre que él entendía cuál era su autoridad. Jesús, él sabía lo que él estaba llamado a hacer y sabía cuáles eran las áreas donde él no tenía autoridad. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios estableció que solamente los sacerdotes eran las únicas personas que le podían decir a un leproso si estaba sano o no. Entonces Jesús le dice a este hombre: yo te sané, yo hice el milagro, pero ve y preséntate al sacerdote. Sométete a la autoridad, porque es la autoridad la que va a determinar si tú estás bien o tú estás mal. Yo no sé si me estoy explicando. Es decir, de que Jesús tenía el poder, diga poder. Jesús tenía el poder para haber dicho: ya está sano. Es más, dice la Biblia que instantáneamente su lepra desapareció. Jesús sabía. Jesús le hubiera visto las manos, le hubiera visto tal vez las pantorrillas, la cara. Tú estás sano, tú no tienes nada. Pero Jesús sabía de que había una autoridad y había que someterse a esa autoridad para que el dictamen de la autoridad diera la palabra que era necesaria para declararlo sano. En eso está Jesús cuando llega el centurión. Y el centurión llega y le dice: Jesús, yo tengo a un joven siervo que está enfermo. Yo necesito que tú hagas algo, que tú lo sanes. Acaba de ver el milagro del leproso. Pero no solamente vio el milagro, sino que también escuchó de que Jesús había mandado al leproso a las autoridades. Y entonces dice de que Jesús le dice: no hay ningún problema, yo voy a tu casa, yo voy a orar por ese joven y ese joven se va a recuperar. Y le dice el centurión, mire, el centurión, si hablamos nosotros en el tiempo moderno, era un capitán. Y era un capitán o era un centurión romano, es decir, de que él pertenecía a las fuerzas armadas más poderosas. Y entonces le dice el centurión: yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Mire la humildad de ese hombre. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Solamente di la palabra. Y entonces dice que Jesús se queda como: si tú dices la palabra, inmediatamente que tú la digas, él va a ser sano. Y le dice el centurión: y te voy a decir por qué te lo estoy diciendo. Porque yo soy un hombre que está bajo la autoridad de oficiales. Y yo soy un hombre que tengo soldados bajo mi autoridad. Otra versión dice: yo soy una persona que está sujeta a órdenes. Y a mí me dan las órdenes y yo las cumplo. Y yo le doy órdenes a otras personas y ellos también las cumplen. Inmediatamente él hubo dicho aquello, dice que Jesús dijo: espérate. Mire, yo estaba leyendo eso y yo digo como que Jesús dijo: este sí que sabe la situación como es. Y todos los que le iban siguiendo, Jesús les dice: les voy a decir algo. No he visto en Jerusalén una fe como la de este hombre.
Pero note algo. Y yo estaba leyendo este versículo y este pasaje tiene muchas enseñanzas. Y una es que él tenía fe en Jesús, pero Jesús no se maravilló de la fe de él en cuanto a la sanidad. Se maravilló de él en cuanto a la autoridad. Jesús venía de hacer algo, se somete a la autoridad de los sacerdotes, y este hombre viene y le pide algo a Jesús y se somete a la autoridad de Jesús y reconoce el principio de la autoridad. Oiga bien lo que está pasando. Entonces viene Jesús y agarra aquello como una ocasión para poder enseñarles a sus discípulos o a aquellos que lo andaban siguiendo el principio de la autoridad. ¿Qué es autoridad? Hemos estado enseñando acerca de eso. La autoridad es el derecho delegado para hacer algo. Cuando una persona tiene autoridad es que se le delegó, el derecho para que pueda ejercer algo. Y tenemos lo que es poder. Este hombre era un centurión, él tenía poder, pero sabía de que su poder necesitaba estar sujeto a una autoridad. El poder es la habilidad para uno hacer algo, es tener la fuerza para hacer algo. Muchas veces se confunde lo que es poder y autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene un carro que tiene mucha fuerza, ¿verdad? Un carro nuevo. Usted tiene un carro grande con un motor 8 cilindros, dígalo así, y está lleno de gasolina, lo tiene encendido, pero ese carro tiene poder, 500 caballos de fuerza, pero usted llega a una luz en rojo y se tiene que detener ahí. ¿Por qué? Porque tiene poder, pero no tiene autoridad para cruzar. Se tiene que quedar quieto ahí. Puede, si quiere usted, estarle haciendo para atrás y para adelante, pero no puede. En el momento que se cruza la luz en rojo, es ilegal lo que está haciendo. Tiene poder para hacerlo, pero es ilegal lo que está haciendo porque no está autorizado para hacerlo. Ahora, este centurión le dijo a Jesús: yo soy un hombre que tiene oficiales superiores a los que yo estoy sometido, y yo tengo soldados a los que yo tengo bajo mi autoridad. Eso lo sorprendió a Jesús. Y note cómo aún en los tiempos de Jesús había gente que no entendía el principio de la autoridad. Busque conmigo Juan capítulo 19, versículo 10. Porque en el mismo paréntesis de tiempo, si le podemos llamar así, en la misma época, Jesús se encuentra otra vez frente a otra persona en autoridad. Yo quiero que usted lea conmigo lo que sucede ahí. Juan capítulo 19, verso 10. Ahí está Jesús frente a Pilato. Y entonces Pilato le está haciendo unas preguntas a Jesús. Le está preguntando que de dónde viene. Pilato estaba interesado en conocer quién era Jesús. Había escuchado de los milagros de Jesús. Jesús tenía fama en Roma. Y Pilato estaba interesado. Y entonces dice que cada vez que le preguntaba a Jesús, Jesús se quedaba callado y solo lo quedaba viendo. Entonces llega un momento como que se le colma la paciencia a Pilatos y le dice ahí en el versículo 10: ¿a mí no me hablas? Como quien dice: yo soy una persona importante, a mí no me hablas. Le hablaste a los demás y a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y a mí no me hablas. Yo tengo la autoridad para darte la vida o para quitártela, y a mí no me hablas. Y entonces dice que le respondió Jesús. Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Note de que Pilatos está haciendo auge de que tiene autoridad, pero no comprendía realmente el principio de la autoridad. Jesús había estado un tiempo atrás delante del centurión y lo había alabado por la actitud que tenía en relación a la autoridad. Pero sin embargo, cuando se topa con Pilatos, óigame bien, Pilatos era un hombre que realmente tenía autoridad. Pilatos era un embajador del imperio de Roma. Roma era el imperio que
poderoso del momento. O sea que ellos podían hacer y deshacer. Pilato representaba al César. El César era una figura de Dios. Entonces, verdaderamente él sí tenía poder y autoridad para condenar a Jesús o para liberarlo. Sin embargo, Jesús no le refuta a él la autoridad. Jesús no le dice, tú no tienes autoridad. No, Jesús no le dice eso. Si usted lee ahí, Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí. Es decir, que Jesús le está diciendo, sí hay una autoridad en tu vida que está sobre mí. Jesús le está entendiendo eso. Pero la autoridad que tú tienes, le dice Jesús, tú no la tendrías si no se te hubiese dado de ahí arriba. Ahora, déjeme le explico la situación. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pilatos es, tú tienes autoridad, pero la autoridad que tú tienes no es absoluta. Tu autoridad viene de un lugar. Y parecía de que Pilato ni siquiera sabía por qué tenía autoridad. Mire, mucha gente ni siquiera sabe por qué tiene autoridad. Y la gente que no sabe ni siquiera por qué tiene autoridad es peligrosa, porque entonces la usa mal. Ahora, la autoridad que tenía Pilato no era una autoridad delegada por César, sino que era una autoridad delegada por Dios. Por eso es que le dice, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de allá arriba. Ahora, note esto. Jesús le está diciendo a Pilatos esto. Jesús tiene la oportunidad. Yo quiero poner esto en el corazón de ustedes, porque esto es la parte más importante del mensaje. Jesús está ante Pilatos y es un hombre que tiene autoridad. Pero Jesús sabe que esa autoridad que ese hombre tiene es de parte de Dios. Jesús sabe cuál es el propósito que él tiene. Y Jesús sabe de que Dios va a usar esa autoridad para llevarlo a que cumpla su propósito. Pilatos no sabía eso. Por eso Pilatos trata de negociar con él. Y le dice, yo tengo autoridad para darte la vida o para quitártela. Jesús lo está viendo y está pensando, no sabe que la autoridad que Dios le ha dado es la que me va a llevar a mí a que yo cumpla con el destino que Dios tiene para mi vida. Dele un aplauso al Señor por eso. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que cuando uno conoce el principio de la autoridad, uno entiende que cualquier persona que esté en autoridad sobre uno, Dios va a usarla para que uno pueda alcanzar el plan y el propósito que Dios tiene para la vida de uno. Jesús no se puso ahí a estar zapateando. Jesús no se puso a chupar los dientes. Jesús no se puso a hacer caras. Jesús le dijo, ¿sabes qué? La decisión que tú tomes es la decisión que viene de ahí arriba, porque la autoridad que tú tienes te la dieron de ahí arriba, y esa autoridad me va a llevar a mí al propósito que yo tengo en la vida mía. Yo no sé si usted está entendiendo. Jesús sabía que todas las personas en autoridad con las que se encontró en la vida, Dios las había puesto para que lo llevaran a él, allá donde Dios quería que él fuera. Por eso es que en ningún momento Jesús se puso a pelear con nadie. Jesús no peleó con el sacerdote. Jesús ni siquiera peleó con Judas. Porque Jesús sabía de que la autoridad que estaba, aún, oiga bien, le hablaba del leproso, porque Jesús había entendido de que los sacerdotes habían sido puestos, y esos mismos sacerdotes que eran la autoridad iban a delinear el camino para que Jesús cumpliera con su destino. ¿Cuál es el problema de nosotros muchas veces cuando no entendemos este principio? Cuando una persona está en autoridad sobre nosotros y ejerce su autoridad, como no hemos entendido que la autoridad que tiene viene de ahí arriba, nos rebelamos. Yo no voy a hacer lo que me está diciendo y que se cree. Y entonces comenzamos nosotros a hacernos para los lados. Comenzamos nosotros a patalear. Mire, nosotros estamos viviendo en una sociedad hoy en día en la que, si usted mira los programas de televisión,
si usted ve todo lo que está sucediendo, la autoridad no se está respetando. Nadie respeta la autoridad. De hecho, usted viene y le dice a una persona, por ejemplo, se nos parquean allá atrás, tenemos el parqueo limpio, quitamos la nieve, tiramos la sal, y de repente viene alguien que va al restaurante de lado y se parquea ahí. Si usted le dice a esa persona, mira, nosotros tenemos autoridad para decirle a alguien que no se parquee ahí, o nosotros pagamos la renta de este lugar. Pero uno le dice a alguien, mira, tú no te puedes parquear ahí. Y tenemos los signs, dice ahí no parking y esto y el otro. Y la gente dice, y tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. Mira, tienes que mover tu carro. Make me, dicen en inglés. Hazme que yo lo haga. Otros dicen, I dare you, te reto. Como quien dice, haceme que me someta a la autoridad. Esa es la actitud que hay hoy en día. Allá afuera, nadie respeta la autoridad. Lo mismo sucede en los hogares. Miren, en los hogares los hijos ya no están respetando a los padres. Hoy los hijos tienen su propia agenda dentro de la casa. Viven en la casa de los padres. Los papás pagan el mortgage, la renta, los biles, la comida. Ellos pagan todo, los hijos viven ahí. Los papás pobrecitos, ¿verdad? Porque hay veces que decimos, ay, para que mi hijo salga adelante. Si no se somete a la autoridad, va para atrás. Y entonces los hijos no se someten a la autoridad de los padres. Hoy los papás le dicen, hijo, a las 9 se acuestan. ¿Y por qué me tengo que acostar a las 9? Mira, el siguiente día uno los mira tropezándose con las paredes y uno les dice, por eso era que te tenías que acostar temprano. En los hogares ya no se está respetando la autoridad. Las esposas no se sujetan a los esposos. Mire, yo estaba poniendo este mensaje junto y el Señor me hablaba y me decía, hay esposas, no voy a voltear a ver a ninguna, pero el Señor me decía, hay esposas que están pasando por sufrimiento porque no se sujetaron a la autoridad del esposo. Y por eso les está yendo como les está yendo, les está lloviendo sobre mojado. Les está yendo mal, están en dolor, están en tristeza, están en carencia. ¿Por qué? Porque cuando el esposo les habló, ¿y quién es este para que me diga lo que yo tengo que hacer? Creyeron que ellas tenían la autoridad. Mire, poder es tener la habilidad o la fuerza para hacer algo. Pero necesitamos autoridad para ejercer el poder. Si no, es ilegal lo que nosotros estamos haciendo. Pero el Señor me decía, hay mujeres que les está yendo mal porque no escucharon la voz del marido. Yo les iba a hablar a través del marido. Yo les estaba hablando a través del marido. Necesitamos, mire, yo le decía a usted, yo quiero que usted sea bendecido en este 2015, pero tengo que enseñarle estos principios porque si usted continúa rebelándose ante la autoridad, usted no va para ningún lado. Si Jesús se hubiera puesto de tú a tú con Pilatos ahí, mire, Jesús hubiera vivido unos 120 años. Y nunca hubiera ido a la cruz y no hubiera alcanzado el propósito por el cual él había venido a la tierra. Pero él entendía de que aquellas personas en autoridad que estaban en la vida de él, Dios las había plantado para que pudiera él cumplir con el propósito que Dios tenía. Usted tiene que entender eso. Los jóvenes en las escuelas ya no respetan a los profesores. Jóvenes, aprendan, tienen que respetar a sus profesores. Son gente que están en autoridad. Los empleados ya no respetan a los empleadores. El jefe les dice que hagan algo y si quieren lo hacen. Si les parece bien lo hacen. Y si no les parece bien no lo hacen. Espérenme, nosotros queremos que Dios nos bendiga. Nosotros... Yo no sé cuántos de ustedes le dicen a Dios cada vez que oran, Señor, yo quiero que en mi vida se haga tu voluntad. ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Para eso puse autoridades. A ellos los voy a usar para llevarte por el camino que yo quiero que tú vayas y alcances el propósito que yo tengo para tu vida. Segunda de Timoteo capítulo 3, déjeme le voy a leer porque esta es la Biblia del lenguaje sencillo. Dice esta Biblia del lenguaje sencillo en segunda de Timoteo capítulo 3. Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le dice,
Debes de saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente se enfrentará a muchas dificultades. Pero note qué trae dificultades. Note lo que trae la dificultad. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que le venga en gana. Versículo 5. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Note que ahí está hablando de gente que le va a ir mal, pero que están en la iglesia, porque dice ahí, en los últimos tiempos va a haber gente que enfrentará muchas dificultades y termina diciendo lo que yo le leía. Dicen que aman a Dios, que respetan a Dios, pero la conducta de ellos dice otra cosa. Es decir, que está hablando de gente que está en la iglesia, que dice que aman a Dios, pero cuando ellos van a tomar decisiones, no respetan ninguna autoridad, no respetan a ninguna persona, hacen lo que les da la gana. Perdóneme, pero si usted sigue haciendo lo que le da la gana, usted va a terminar mal. Usted tiene que venir, mire, a lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia ahí, en lo que nos acaba de decir a nosotros, no se podrá confiar en estos orgullosos, dice, porque se creen más que los demás. Mire, cuando uno no respeta a una persona, cuando uno cree que esa persona es menos que uno. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día con la autoridad? Oye, el problema que tenemos hoy en día con la autoridad es que la gente piensa de que la persona tiene autoridad porque tiene dinero. No, tiene autoridad porque tiene una buena estatura. No, tiene autoridad porque tiene una buena apariencia. No, tiene autoridad porque tiene un buen grado académico. No, tiene autoridad porque tiene influencias. Entonces, cuando no encontramos esas características en una persona que sí tiene autoridad, no la respetamos. Si es un flaquito así, chiquito, que habla malo, pero que lo pusieron de jefe donde usted trabaja, como lo mira chiquito y flaquito y trigueñito, dice, yo a este no le hago caso. No, si este ni a la escuela ha ido, ¿por qué le tengo que hacer caso? Porque confundimos la autoridad con la persona. Creemos que la autoridad tiene que ver con la persona. Otros dicen, no, si no es ni cristiano, ¿por qué le tengo que hacer caso? ¿Por qué me tengo que someter a la autoridad de él o de ella? Porque es la autoridad, simple y sencillamente lo pusieron o la pusieron de supervisora. Y usted tiene que sujetarse y punto. Dios va a usar a esa persona para llevarla a usted a su destino. Mire, yo estaba pensando y la pregunta que viene es, ay pastor, pero usted no tiene idea cuán malo o mala es mi jefa o mi jefe. Usted no tiene idea lo feo que me habla. Usted no tiene idea las malas palabras que me dice. Yo estaba poniendo el mensaje junto y el Señor me hablaba 2 razones por las cuales tiene ese jefe o esa jefa. Una, porque se fue a meter ese trabajo sin pedirme dirección. Nos desesperamos nosotros y vamos a agarrar lo primero que nos salga o lo que produce más dinero sin preguntarle a Dios. Señor, ¿es tu voluntad que yo trabaje aquí? No nos detenemos a eso. Cuando ya estamos en el problema no aguantamos al jefe. Y lo peor es que decimos que somos cristianos, que creemos en Dios. No, a Dios, mire, yo con Dios de todas, pero con ningún hombre. Esa es la mentira más grande del enemigo. Entonces, 2 cosas me decía el Señor. O se fueron a meter a un empleo sin contar conmigo, o yo los metí en ese empleo para trabajar con ellos. Porque hay veces que nos toca a nosotros que nos manden unos jefes que sean terribles. Mire, cuando yo estaba en este último empleo secular que tuve, yo llegué y yo andaba buscando trabajo de 8 a 5 de la tarde.
8 de la mañana a 5 de la tarde. Yo andaba buscando que me pagaran bien y tenía una suma en mente. Voy a la entrevista de trabajo y me dicen, ¿de qué horas a qué horas querés trabajar? De 8 a 5, le digo. Yo sabía lo que andaba buscando. ¿Qué te parece de 6 a 4? Perfecto, le digo yo, mejor todavía, entro más temprano y salgo más temprano. ¿Y cuánto querés ganar? Tanto, le digo. ¿Qué te parece si te doy $2 más en lo que me estás pidiendo? Esto es de Dios, dije yo. Le digo, sí, claro que sí. ¿Y cuándo podés comenzar a trabajar? Mañana si quieres. Venite el lunes. Andate hoy, hacete los exámenes que hay que hacer y todo eso. Vamos a chequear tu historial y el lunes comenzar a trabajar. Yo estaba contento, digo yo, un mejor horario que el que andaba buscando, un mejor pago que el que andaba buscando. Pero cuando voy conociendo la clase de jefe, yo dije, yo creo que esto no era de Dios. Y el Señor me habló y me dijo, hay algo en tu vida que todavía no has podido conquistar. Y te traje a este empleo para que lo conquistes. Yo le decía al Señor, pero aquí está dura la cosa, Señor, con este jefe. Mire, yo nunca había respetado a un jefe. Y entonces el Señor me lleva a ese trabajo con un jefe hostil. Un hombre maleducado, malcriado, que lo único que decía, y si no te gusta, ahí está la puerta, te puedes ir cuando querrás. Un hombre que uno le hacía un favor y uno le decía, y no vas a decir gracias. ¿Y yo por qué te tengo que decir gracias si te estoy pagando? Y el Señor me dijo, te traje a este lugar porque nunca has honrado una autoridad. Y ahora voy a trabajar contigo. Y mire, no fue fácil la situación. Pero esas palabras del Señor siempre estuvieron en mi mente. 2 años trabajé con ese hombre. Un día estábamos sentados en la oficina de él y me dijo, Johnny, hay 2 años que has estado trabajando conmigo y te he estado observando. Aquí han trabajado de cualquier religión, usted menciónelas y ahí trabajaron, de todas. Y me dice, y todos eran unos hipócritas, todos eran unos falsos, me dice, porque decían una cosa y hacían otra. Pero tengo 2 años viéndote y nunca te he podido agarrar en nada. Y le digo yo, gloria a Dios, ni siquiera me había dado cuenta. Dele un aplauso al Señor por eso. Mire, yo ni siquiera me había dado cuenta que el hombre me pasaba viendo. Yo sabía que yo estaba ahí porque el Señor me tenía con un propósito. El Señor me habla y me dice, es hora que salgas de este trabajo. Ok, Señor, ahora mismo voy a ir a hablar con el jefe y le digo que hasta hoy trabajo. Y me dice el Señor, no, las cosas no se hacen así. No vas a salir por la puerta de atrás, vas a salir por la puerta de enfrente. Vas a hablar con tu jefe y la ley dice que son 2 semanas para que te vayas. Y es tu jefe el que va a decir cuándo te vas. Y yo, pero Señor, pero si es que mi Dios y mi Rey y mi Salvador, el que murió en la cruz eres tú, no fue Él. Si tú me dices que me vaya ahora, me voy. El Señor me dijo, no, te sometes. Llegué a la oficina y le digo, jefe, ya no voy a continuar trabajando, pero la ley dice que te tengo que dar 2 semanas, o voy a estar las 2 semanas aquí mientras consigues a otra persona. Y gracias por todo. Y me dice, no te tienen que quedar 2 semanas, te puedes ir la otra semana si tú gustas. 1 semana después salí del trabajo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Las cosas no se hacen en el tiempo de uno. Dios pone la gente en autoridad sobre uno para que esa gente lo lleve a uno al destino que Dios tiene con uno. Pero hoy en día la gente no quiere respetar la autoridad. Mire, Romanos capítulo 13, versículo 1, dice ahí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso era lo que Jesús sabía. Pablo también lo sabía. Pablo decía, donde hay un esposo es porque Dios lo puso en ese lugar. A no ser que usted se casó con el hombre que Dios no quería y le salió el paquete que hoy tiene. Pero hoy no puede saltar del barco. Hoy usted no puede decir, pues ahora que soy cristiana, como no era la voluntad de Dios que me casara hace 20 años con este hombre, pues lo dejo. No.
La Biblia dice que una mujer que se casa con un hombre inconverso, dice que se lo gane con el comportamiento. No dice que le vaya y le predique. ¿Verdad? Y algunas esposas agarran todas las notas, hacen el mensaje, hacen el bosquejo, llegan a la casa. ¿Sabes de qué habló el pastor ahora? Habló de someterse a la autoridad. ¿Cuándo te vas a someter a la autoridad de Dios? Y el hombre los queda viendo. Yo me imagino en la mente, ¿y tú cuándo te vas a someter a la mía? No hablará de eso la Biblia, porque como él no sabe. Si se casó con el hombre que no era, ahora le toca a usted que pedirle al Señor sabiduría y modelarle a ese hombre lo que Dios está poniendo en su corazón. Porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Dele un aplauso al Señor por eso. Jesús sabía eso. Jesús dijo miraba a Pilatos y Pilatos, mire, usted ha visto esas películas cuando hay alguien hablando y de repente le quitan el sonido y solo se le ve la boca hablando. Yo me imagino que Pilato estaba hablando y Jesús se quedó sin audio y dijo: Jesús, si este no sabe, ni siquiera sabe la autoridad que tiene, ni siquiera sabe de dónde viene. Pero eso, mire, la ignorancia no llevó a Jesús a que le faltara el respeto tampoco. De repente usted puede tener una persona en autoridad sobre usted que sea ignorante, pero el hecho de que sea ignorante no le da licencia a usted de que no lo respete o no la respete. Eso no le da autoridad, eso no le da licencia. Usted tiene que someterse por muy ignorante que sea el jefe, la jefa, el cónyuge. Los jóvenes, miren, los jóvenes aquí les enseñan tanto en las escuelas que cuando a mí me explican, yo tengo que... Y trato de estar al día con ellos porque les enseñan bastante. Y los jóvenes pueden pensar: ay, pobrecito, mi papá o mi mamá, ellos ni a la escuela fueron. Pero el hecho de que sus papás no hayan ido a la escuela no quiere decir de que no van a respetar a sus papás, que no se van a someter a la autoridad. Toda autoridad, mire, han sido establecidas de parte de Dios. Versículo 2 de Romanos 13 dice: de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Cuando uno se pone de tú a tú con una autoridad, usted se está poniendo de tú a tú con Dios. Cuando usted resiste la autoridad de una persona, usted está resistiendo a Dios. ¿Por qué? Porque lo que esa persona representa es a Dios mismo. Porque la autoridad viene de Dios. Y dice que los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Me puse a buscar esa palabra condenación y una de las acepciones o una de las definiciones que tiene es crisis. Note que entonces nos dice la Biblia que el que resiste a la autoridad acarrea crisis. Estamos en el año de la abundancia. Y si usted se pone en este año a resistir a la autoridad, perdóneme, pero lo que va a traer es ruina. Y al final en diciembre, Señor, ¿y dónde está mi abundancia? Yo ahora estoy poniendo en su corazón de que lo que el Señor le va a decir: y te sometiste a la autoridad en el 2015. Porque el que se resiste a las autoridades trae crisis. ¿Sabe qué significa la palabra crisis? Significa la pérdida de una buena fortuna. Cuando uno se opone a las personas que están en autoridad, la Biblia dice: hermanos, sométanse a vuestros pastores. Ah, no, a mí el pastor no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Aquí es Dios y yo somos mayoría. Y Dios puso en mi corazón. Mire, yo voy a comenzar a preguntarles cuál Dios, porque la Biblia habla del Dios de este mundo, con D pequeña. Cuando me dice: ay, es que Dios puso en mi corazón, vamos a tener que escribirlo. Si usted me lo escribe con D pequeña, yo ya me voy a dar cuenta cuál Dios es. Porque si nosotros, miren, Dios tiene un plan y un propósito con nosotros. Con cada uno de nosotros Dios quiere hacer algo. Pero nosotros no vamos a alcanzar lo que Dios quiere hacer con nosotros si nosotros vamos por la vida tomando decisiones como locos.
Si nosotros no nos detenemos a poder identificar las autoridades que nosotros tenemos en nuestra vida, nosotros no vamos a poder hacer o alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia que aquel que resiste la autoridad, dice que trae crisis, ruina. La pérdida de una gran fortuna trae desgracia. Trae pobreza, trae hambre, trae necesidad, trae desempleo, trae biles atrasados, trae falta de vivienda, falta de ropa, trae un montón de cosas. ¿Por qué? Por resistirse a la autoridad. Y usted puede decir, ay, es que el pastor no conoce, que el pastor no sabe. Alguien me dijo el otro día, pastor, usted tiene que estar una semana en mi casa. Para que usted, y mire lo que pasa, y le voy a decir esto. Mire, pastor, dicen algunas esposas, usted tiene que estar una semana en mi casa para que conozca a este hombre es malvado. Nos tomamos un café 15 minutos. Y yo digo, pobrecito este hombre. Si aquí el malvado no es él. Aquí la malvada es otra. Si yo me quedo una semana, me llevo al esposo y le digo, véngase papá, yo le voy a buscar un shelter, le voy a buscar algo. Es que usted se ríe, pero es que mira las cosas que uno le toca que ver como pastor. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Mire, dice esta versión, la Biblia de las Américas. Dice, con toda diligencia, guarda tu corazón. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Yo quiero que usted entienda esto. Yo no sé si ustedes saben lo que es un manantial o alguna vez han estado en un manantial. En Florida, donde nosotros vivíamos, eso es un lugar donde hay manantiales de agua por todos lados. Y miren, nacen en lugares pequeños. Nacen hay cascaditas, hay unas cosas que son pequeñas. Pero si usted va río abajo, esos manantiales forman ríos. Y si usted se va más abajo, usted ve los ríos hermosos. Por allá por donde nosotros vivíamos había un río, pero precioso. La gente se tiraba ahí con lanchas, se tiraba con jet ski, se tiraba con cualquier cosa. Pero cuando uno iba al comienzo de ese río, era un manantial. Era una cosa pequeña. Pero río abajo, mire cómo esto desarrolla poder, desarrolla fuerza. Ahí ponen las balsas y la misma corriente de agua se las lleva. Es decir, de que el río tiene fuerza. Miren, nosotros tenemos fuerza. Dios nos ha dado habilidades, dones, talentos, gracia, favor, más que otros. Hay cosas que usted puede hacer que yo no las puedo hacer. Dios lo hizo a usted para alcanzar un propósito que no es el mío y le dio habilidades que yo no tengo. Y me dio a mí unas que usted no las tiene. Eso es poder, eso es tener la fuerza, la habilidad para lograr algo. Pero note lo que dice la Biblia, que tenemos primero nosotros diligentemente que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos todo el poder que tenemos con un corazón que no está bien, nosotros no vamos a servir de bendición, sino que vamos a servir de destrucción. Cuando un río se desborda, un río mata personas, derriba edificios, casas, destruye calles. ¿Qué es lo que no hace un río fuera de su cauce? ¿Para qué entonces nosotros necesitamos cuidar nuestro corazón? Para que nosotros seamos de bendición, para que nosotros podamos alcanzar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nuestro corazón está dañado, nosotros no somos capaces de encauzar el poder, la habilidad o la fuerza que nosotros tenemos. Y entonces lo que hacemos es daño. Lo que hacemos es que nos vamos saliendo del curso que Dios ha destinado para nosotros. Ahora, quiero decirle esto. Dios estableció su autoridad aquí en la tierra como un cauce para que usted sea de bendición.
Dios puso una autoridad aquí para que cuando usted venga aquí con todo lo que usted tiene, usted vuelva a su camino. Puso la otra autoridad allá para que cuando usted tope aquí, usted vuelva a su camino. Y entonces usted pueda mantenerse en el cauce de Dios. El cauce, lo que trae a la vida de cada una persona es orden. La autoridad fue establecida para traer orden. En un lugar donde no se respeta la autoridad hay desorden y ahí no puede haber bendición. Ahora, dice la Biblia de que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros no nos rebelemos a aquello que Dios ha establecido, que nos va a ayudar a mantenernos por donde Dios quiere que nosotros vayamos. Ahora le voy a decir esto, el enemigo sabe que la autoridad ha sido establecida por Dios para traer orden y para que nosotros seamos bendecidos. Y por eso es que el enemigo ha hecho que personas en autoridad nos hagan daño. Por eso es que han habido padres que son abusivos. Mucha de la gente que no se somete a una autoridad es porque tuvieron padres que antes de cuidarlos los dañaron. Mucha de la gente que no se somete a una autoridad, una mujer que no se somete a una autoridad en un segundo matrimonio o en el primer matrimonio fue porque tal vez tuvo un novio que fue abusivo o vio que su papá era abusivo con su mamá. Y ellas dicen, hacen un voto en su mente y dicen, cuando yo me case, ningún hombre me va a levantar la mano. Pero eso es lo que las lleva a que no se sometan a la autoridad de sus esposos. El enemigo sabe eso y el enemigo por eso ha usado gente en autoridad para causar daño. Jefes que son abusivos, jefes que hablan mal, aún pastores, líderes dentro de la iglesia que son abusivos. Hay gente que dice, yo puedo visitar la iglesia, pero no me comprometo ni me someto a la autoridad de nadie porque estuve en una iglesia y ahí me hicieron daño. Ese es el trabajo del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que en el momento que él pueda quitar las autoridades de la vida suya, usted no va a alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Usted no va a poder ser de bendición. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de ahí sale toda la fuerza, de ahí sale todo el poder, de ahí salen las habilidades. Pero sin autoridad nosotros no vamos a poder mantenernos en el cauce de la bendición.